Yo no comulgo mucho con el coach actual. El coach actual trabaja sobre la psicología moderna trabaja sobre el egoísmo, así que yo lo llevo a un punto más profundo, así que si me quieren tirar con algo, tírense con el doctor, porque el doctor es el que le gusta como yo planteo las cuestiones en términos de coaching. Así que lo mío es más filosófico que todo. ¿Cómo desarrollo mi persona? Bueno, nosotros en este plano, digamos, desarrollamos la persona estudiando, educándonos. ¿Y cómo nos educamos como persona? Bueno, empezamos aprendiendo a leer y escribir, nos educamos en nuestros hogares, nos educamos en nuestros clubes, en nuestros barrios. ¿Y cómo nos profesionalizamos? Y vamos a una tecnicatura, vamos a una universidad de esta época. Ahora bien, teniendo en cuenta que todos ustedes son maestros, digamos, profesores, y que eso en sí mismo lleva una actividad altruista, digamos. Uno hace esto para vivir, pero también hace esto para transmitir, para dejar algo, ¿no? Así que yo me tomé el atrevimiento de ponerme profesor de historia y explicarles y contarles un poquito cómo era la antigüedad, cómo era que se profesionalizaban en la antigüedad. Así que algunas filminas que van a ver, yo les voy a pedir que ustedes vayan leyendo algunas cuestiones que tienen que ver con datos que van a ir apareciendo a partir de personajes que yo voy mostrando, para no hacerlo muy largo y que poder entrar en el tiempo que tengo. Voy a ir hablando sobre lo que voy mostrando. Ahora, nosotros como personas nos profesionalizamos en la educación. Ahora, no nos profesionalizamos como seres. Y ese es el autoconocimiento, el conócete a ti mismo. ¿Y cómo hago para conocerme a mí mismo? ¿Cómo sé si me conozco? Es obvio que hay mucha gente que se va de esta vida sin conocerse a sí mismo y termina siendo definido siempre por los demás y nunca por sí propio. Y a mí se me ocurre que conocerse a sí mismo se empieza pensando en separado. ¿Por qué pensar? Pensar, si lo tomamos desde el punto de vista de nuestras herramientas como seres vivos en esta tierra, nosotros somos los únicos seres vivos, por lo menos conocidos, que tienen la virtud divina de pensar. Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Creador, como dicen muchas religiones, seguramente tenemos algo de ese Creador, ¿no? Lo que tenemos de ese Creador es el pensamiento, es poder pensar, porque el pensamiento es creador, el pensamiento crea. Digamos, esa computadora, antes de ser una computadora, fue pensada, estuvo en el plano de las ideas, como dice Platón, que lo vamos a ver. Así que después de eso se manifestó a través de la acción y se materializa a través de lo que nos deja en términos de su utilidad. ¿Por qué en separar? ¿Por qué hablo de separar? Bueno, porque yo separo a la persona del ser. Hoy, cuando recién arrancamos, puse la filmina de cómo nos desarrollamos como personas y llegamos a la conclusión que es con la educación, etcétera, y con la vida misma. Ahora, la persona es el yo. Yo, si a alguno de ustedes le preguntaría, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Todos me dirían, yo soy profesor de historia, yo soy abogado, yo soy escribano, y la verdad es que nosotros no somos eso. Nosotros no somos eso, nosotros hacemos de eso. En la antigua Grecia, las personas eran consideradas la careta, el personaje. El ser era lo que importaba. No solo en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, en la Roma del apogeo, en la Roma de la decadencia, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero en la mitología oriental, celta. Digo, el ser era lo importante, no el yo, no la persona. La persona hace para sobrevivir, para supervivir. Nosotros hacemos esto para vivir, hacemos esto para comer, hacemos esto para conseguir reconocimientos. Ahora, el ser, que es el yo superior, Fabián lo llamaba el self en inglés, decía que era aquel
que en realidad, a pesar de que es un yo superior, siempre es, no hace, es. ¿Y es qué significa? Que al ser uno puede generar la supervivencia humana. Nosotros acá estamos para mejorar un poco más a la humanidad. Todos estamos para mejorar un poco más a la humanidad. Y para eso hay que empezar dividiendo, sabiendo quiénes somos y qué hacemos. La frase "conócete a ti mismo" viene del oráculo de Delfos, que era un templo apolónico. ¿Por qué apolónico? Por Apolo. Apolo era uno de los 12 dioses griegos que, a mi criterio y a muchos filósofos de la época, era el más importante porque era el dios de la armonía, el dios del equilibrio, el dios de la belleza. Así que se supone que para uno encontrar esa división o encontrar el equilibrio entre el ser y la persona, tiene que cumplir con algunas normas que tienen que ver con la armonía, ¿no? Y eso es lo que nos acerca más a Apolo. Y ese es el templo o el oráculo de Delfos, que era el templo de Apolo. Ahí aparece la frase esa como primera connotación histórica. Por lo menos conocida, escrita, ¿no? Rigurosamente hablando como historiador, digamos. Seguramente "conócete a ti mismo" viene de Egipto, desde Hermes en Egipto, hace 2500 años antes de Cristo, porque de hecho varios de estos filósofos estudiaron el corpus herméticos y muchos libros que quedaron de otros maestros de aquella época, profesores, transmisores de conocimiento. Por ejemplo, Pitágoras tenía su propia escuela, la escuela de Crotona, luego de irse de Grecia, porque, bueno, se suscitaron muchos dictadores, y los dictadores, por lo general, lo que hacían era perseguir a este tipo de personas que trataban de hacer pensar a la gente, y por sobre todas las cosas a los nobles, porque en aquella época Pitágoras era un noble. Nosotros conocemos a Pitágoras como un matemático, y la verdad que Pitágoras era mucho más que eso. Pitágoras fue inventor de la palabra filosofía, no de la filosofía, pero el inventor de la palabra filosofía. Fue matemático, músico, descubridor de la escala musical, la numerología, la geometría sagrada. Era muy apolónico, muy enamorado del dios Apolo, porque amaba la belleza y la armonía. Los versos de oro son los que Pitágoras le daba a sus aspirantes a entrar a su museo pitagórico, a su escuela, para que ellos hicieran durante 2 años un periodo de autoconocimiento y cumpliesen con esos versos de oro, para recién ahí poder ingresar a tener conocimiento. Primero era el autoconocimiento, luego era el conocimiento. Conócete a ti mismo. Bueno, además, contarles quién es Sócrates. Sócrates practicaba el conócete a ti mismo. Sócrates lo que hacía era: yo no puedo hacer nada, lo dice ahí en inglés, solo puedo hacerlos pensar. Bueno, por hacer pensar a Sócrates le invitaron a tomar cicuta, porque lo culparon de estar corrompiendo a la juventud, ¿no? Platón, que fue discípulo de Sócrates, a diferencia de Sócrates, Sócrates era de la clase humilde. Sócrates nació de una mamá partera, de un papá albañil. Miren qué loco, ¿no? Porque la partera es la que da a luz, la que trae la vida, y el albañil es el que te construye el teatro para que vos te despliegues en la vida. Y Sócrates, que se supone no sabría escribir, no dejó nada escrito, y lo que enseñaba era retórica. Y Platón, todo lo contrario de Sócrates, era un heredero del trono de aquel momento. Platón era un noble, era hijo de la nobleza. Lo que hacía era estudiar abogacía, porque su familia lo enviaba, porque necesitaban prepararlo en conocimientos para que él se haga cargo en algún momento de alguna cuestión que tenía que ver con el poder en la antigua Grecia. Entonces le encontraron a Platón como la posibilidad de enseñarle retórica política, digamos, de hablar como un político, la retórica. Y Platón conoce a Sócrates y se enamora de él. Sócrates, lejos de darle conocimientos para ser un gran líder político, terminó dándoles conocimientos para ser un gran filósofo y ser lo que nosotros conocemos hoy. Platón dejó prácticamente todo lo que tenía que ver con una carrera política para dedicarse a la enseñanza, al altruismo, a transmitir el conocimiento. Para aquellos, en la escuela de él fue el creador de la academia. Nosotros conocemos la academia
por Platón. Platón crea la academia porque consideraba que debía infundirles valores a aquellos alumnos que eran todos, por supuesto, de la clase noble, o de la clase aristocrática, o de la clase comerciante con poder económico, influenciarlos en valores para tener un mundo mejor, una Grecia mejor, una humanidad mejor. Son humanistas por naturaleza. Y acá vamos a Roma, que Roma en su apogeo, con la escuela estoica, que fue creada por Zenón de Sitio, que se va de Grecia, porque en un momento Grecia entra en decadencia y se va hacia Roma, y arma una escuela, y también recibía a todos aquellos niños y no tan niños, porque en realidad esas escuelas tenían que ver más con el plano universitario, del conocimiento, que de los primeros pasos en la educación. Así que recibía a aquellos que iban a ser los futuros cónsules, porque la verdad que emperadores no había. Emperador es una palabra que se usó en el posmodernismo, eran cónsules, eran elegidos por un concilio los emperadores romanos. Y lo tuvo Marco Aurelio como alumno. Esta es una frase de Marco Aurelio que, además de ser un gran emperador, un gran conquistador, conquistó Roma prácticamente en su mayor extensión, era un gran filósofo, un gran poeta, un gran artista. Y esto es lo que hacía, lo que hablaba Marco Aurelio respecto del pensamiento. Que bueno, yo los invito a que lo lean para no tener que andar leyendo la Firmina y perder el tiempo, ¿no? Pero todos se remitían al pensamiento como herramienta fundamental. Y lo tenemos a Jesús, que ya pasa el límite de la filosofía. Y si quieren, si hay alguno presente que es de otra religión o del judaísmo, el judaísmo también habla de lo mismo. Cuando nosotros estudiamos la Kabbalah plantea lo mismo, plantea el conocimiento de uno mismo, cómo manejar los pensamientos, cómo infundir nuestro conocimiento respecto del autoconocimiento y el crecimiento personal. Jesús decía esto sobre el conocerse a sí mismo, y esto fue encontrado, obviamente no figura en la Biblia, fue encontrado en los textos agnósticos que se encontraron en el año 45 en Nahal Hammadi, en el Nilo, en Egipto, que databan del siglo I y II después de Cristo. Y esto es lo que decía uno de los escritos, que era la palabra de Jesús, y hablaba justamente de conocerse a sí mismo para no caer en la pobreza. Y ahora les voy a dar una herramienta, porque la verdad que cada una de estas filminas es una hora de charla. Así que imagínense, yo voy a hacer como un muestreo de postre, como para llegar a donde quiero llegar. Steven Pressfield, yo siempre buscaba, desde el punto de vista de la actualidad, digo, ¿quién habla de estas cosas? Digo, ¿quién es tan profundo? ¿Quién es el que le dice al otro que para ser exitoso no tiene que matar a nadie, no tiene que ser mejor que nadie? Bueno, Steven Pressfield es un cineasta americano que debe tener unos 73 años, si lo buscan en Facebook está, él acepta a cualquiera en Facebook. Lo conocí a través de mi maestra, Lucia Elena Calván, que es una brasilera, de una escuela brasileña de filosofía que yo estudio. Steven Pressfield, no hay nada escrito en español, creo que no tiene nada traducido, escribió este libro que para él, a pesar de haber escrito muchas películas, algunos deben conocer la película La leyenda de Bagger Vance, que es con Will Smith y Matt Damon, que es un golfista. Bueno, esa película está basada en el Bhagavad Gita. Él estudiaba mucho la filosofía oriental, pero dejaba en sus películas, entre líneas, algunas cuestiones que quería transmitir, hasta que un día dijo, no, yo tengo que vencer esta resistencia, yo tengo que ir directo al grano, tengo que ir a donde yo quiero ir, tengo que aportar mi granito de arena para que esta humanidad sea un poco mejor, y escribió The War of the Art. Estaría bueno como herramienta para ustedes que son profesores de inglés y transmiten a los chicos, además de conocimiento, valores, porque los chicos se referencian con los maestros, se referencian con los profesores. Así que, si ustedes pueden darle, además que para que aprendan idioma, una literatura como esta, que habla un poco de cómo uno tiene que trabajar el autoconocimiento, en términos de cómo generar las virtudes para ser un ser mejor. Y Steven Pressfield lo detalla de la siguiente manera, y vamos a hacerlo muy cortito dentro del libro para que sepan más o menos de qué habla. Él habla que ese libro en sí mismo es su propia resistencia.
cuenta cuando se pone a escribir cómo le costaba ir a la máquina de escribir, a escribir el libro ese por miedo, ¿no? Por dominar el miedo. Digo, ¿por qué Steven Pressfield habla del miedo? Bueno, el miedo es la herramienta y el arma fundamental, es el enemigo número uno de uno. ¿Y al miedo se lo puede superar? No, el miedo no se lo puede superar. El miedo, lo que sí se puede es controlarlo. Y uno puede controlar el miedo y hacerse amigo del miedo. Y el miedo puede ser una herramienta muy fuerte para el crecimiento de uno. Porque si nosotros ponemos al miedo en vez de delante nuestro para que nos frene, detrás nuestro para que no se empuje, eso generaría una sinergia muchísimo más amplia. De hecho, él hace cuenta de un actor, que ahora no recuerdo bien el nombre, no es un actor conocido, que se había fallecido, pero es un hombre grande, que antes de entrar al teatro vomitaba en el baño. Siempre se descomponía y hasta el último día de su vida tuvo que vomitar por miedo para enfrentarse a las escenas. Y yo tengo una anécdota personal de un amigo mío de la infancia, que era más grande que yo, era boxeador, fue sparring de un campeón del mundo, boxeó en Italia, era sparring de látigo Koji. Y yo quería mucho y lo seguía por todos lados, además lo admiraba, digamos, por su fortaleza, era un boxeador, digamos, ¿no? Me cuidaba, salíamos juntos. Y un día lo voy a ver a una pelea y lo voy a ver al vestuario. Y entro y estaba en el baño vomitando. Entonces me acerqué y le digo, Carlito, ¿qué te pasa? ¿No vas a poder pelear? ¿Estás descompuesto? No, Cristian, es el cagazo. Resistencia, la mejor aliada del miedo. Steven Pressfield detalla la resistencia, describe la resistencia, cómo se presenta como amiga de nosotros, como nuestra aliada de alguna manera, para no dejarnos hacer lo que vinimos a hacer, para no dejarnos ser. Esa es la verdad. Y cómo describe la resistencia, voy a mostrar algunas de las maneras en que lo hace. Steven Pressfield dice que las películas, no habla de Netflix porque cuando él hizo el libro no estaba Netflix, pero yo puse Netflix, que las películas, que la pereza, que el chocolate, que el sexo son resistencias. De hecho, es autobiográfico respecto del sexo y dice, no siempre el sexo es resistencia. Pero yo, decía él, me daba cuenta que el sexo era resistencia cuando luego de tener sexo, lo único que sentía era un vacío. Ahí me daba cuenta que eso era una resistencia. Problemas. El yo egocéntrico. El yo egocéntrico él lo describe como el estar. El estar porque estaba en el ambiente del cine y las filmaciones y de los sets. Y él decía, aquel que cree que ya es una estrella está perdido. Está perdido porque hay tantos escalones por subir, hay tanto más arriba, que ya creerse que se llegó a ser una estrella, que es lo más alto que nosotros podemos ver con nuestros sentidos, ya eso es una resistencia para ser. Quizás sea un gran personaje exitoso, pero nunca va a ser, si tan solo en un minuto ya creyó que solo era una estrella. Y hay muchas estrellas que se creen estrellas y ni siquiera llegaron a salir de la atmósfera, ¿no? Entonces, estamos aquí claros. Problemas. Él habla de los problemas como resistencia. Nosotros solemos utilizar los problemas para evitar hacer lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, yo no puedo porque yo nací en una familia humilde. Y yo no puedo porque, o sea, todo es un problema. Y la verdad que el problema en sí mismo es aquello que es la prueba que nosotros le damos a los alumnos, la prueba para poder pasar de nivel. El problema es la prueba, pero no es el que nos impide, el problema no nos impide ser. En todo caso, nos da la excusa para victimizarnos. Él habla de victimización y cuenta cómo uno utiliza los problemas para victimizar y habla de la victimización como una resistencia de las peores, porque no solo arruina al que se está victimizando, arruina su entorno, porque todo el mundo está dependiendo de aquello que nosotros creemos que necesitamos para hacer o para sentirnos mejor, para evitar cumplir con lo que nuestro corazón nos dicta, que es donde realmente está el verdadero sentido del ser. Consecuencias de no identificar las resistencias. Está de más decirles que habla de infinidad de las resistencias, pero bueno, yo les puse algunas como para que vayan entrando en de qué se trata el libro.
Las consecuencias de la resistencia son automedicación, alcoholismo, drogadicción. Steven Pressfield hizo de todo, fue camionero, trabajó en una empresa de marketing. Cuenta que hasta las enfermedades son resistentes. Me cuenta que laboró en una empresa de marketing que trabajaba para laboratorios y cada vez que llegaba el jefe le decía, bueno, inventen una enfermedad, porque tenemos que vender remedios. Sí, y él cuenta que algunas enfermedades actuales, como el pánico, el nido vacío, y todo eso fueron inventados en un laboratorio de marketing. Él lo cuenta, y él fue partícipe, con lo cual, de alguna manera, se le puede dar un poco de credibilidad. Nosotros utilizamos, habla de la depresión como también una resistencia. Nosotros utilizamos la depresión como una excusa para no hacer lo que debemos. No siempre, la depresión también lo dice, es resistencia, pero en la mayor cantidad de los casos lo es. Contaba también, cuenta la historia, bueno, esta historia en realidad yo la puedo contar por mi mujer es brasilera y cuando estaba en Brasil ella hacía de enfermera, es enfermera técnica, y contaba que cuando llegaba a la sala de guardia tenía 10 pacientes, de los 10 había por 2, 3 que tenían realmente una enfermedad. El resto tenían nada. ¿Y saben qué les daban? Les daban pastillas con agua. Y se iban curados. ¿No? La hermosa resistencia. ¿Cómo vencer la resistencia? Bueno, acá yo puse al Minotauro porque les quería hacer una referencia respecto, todos conocerán la historia del Minotauro, que entra el noble príncipe para mostrar su nobleza a un laberinto, para matar al animal. Eso es una alegoría de lo que nosotros debemos hacer todos los días, que es matar al animal que llevamos dentro. A ese que nos dice que nosotros somos esa persona y que estamos por encima de cualquier cosa y que nuestros éxitos dependen de cuánto más hicemos. Y ese es el animal que va a matar cuando entra en un laberinto casi imposible de sendar para encontrar al Minotauro y matarlo. Bueno, se vence con la batalla es diaria. No hay vencimiento, hay batallas, hay más frustraciones, hay más pérdidas que ganancias. El éxito era tan grande el éxito, porque cada vez que lo vencemos lo sentimos, se siente, nosotros sentimos cuando hacemos lo que debemos hacer y evitamos todas esas resistencias que no nos dejaban llegar allí. Y eso es lo que nos hace profesional. ¿Qué nos hace profesional? Nos hace profesional la voluntad, nos hace profesional la perseverancia. ¿Cuál es la diferencia entre un amateur y un profesional? Miren qué loco, porque amateur es aquel que ama, ¿no? El amateur ama lo que hace, y el profesional, no, el profesional se esfuerza por ser profesional. Y la verdad que nosotros deberíamos amar la profesión. Entonces ahí no existiría el amateurismo. Y el profesional, ¿cómo se hace profesional? Decide ser profesional. Yo decido ser profesional y mi vida y me impono puesto en aquel objetivo. Pitágoras, por ejemplo, a sus alumnos, en una de las 72 máximas morales, que son los versos esos que hablábamos, habla de los versos de oro porque el oro es el metal por excelencia más puro, ¿no? Más noble. Entonces, por eso él habla de los versos de oro. Si uno cumple con las 72 máximas, se transforma en un ser de oro. Algunos habrán escuchado hablar de los alquimistas, que hablaban del plomo, de convertir en oro. Bueno, eso es una gran mentira. En realidad los alquimistas eran grandes filósofos que ponían esa excusa para evitar inquisiciones, que lo que estaban haciendo era pensar, trabajar y filosofar sobre cómo convertir el plomo en oro, cómo convertir al ser humano, el animal, en un ser de oro. Y una de las máximas de él era que les hacía llevar un diario a sus alumnos y en la primera hoja de su diario les hacía poner cuál era su expectativa como ser, cuál era su aspiración. Yo, por ejemplo, pondría, me imagino que muchos de ellos lo han hecho, yo pondría, yo quiero ser un ser más justo antes de morir, quiero ser un ser más sabio antes de morir. No quiero ser el mejor abogado, no quiero ser el empresario con más dinero, yo quiero ser, eso es una consecuencia, yo quiero ser un ser más justo.
Así que todos los días, antes de ir a dormir, les hacía escribir cuáles eran sus acciones del día que los llevaban a aquel fin. Si no lo hacían, pues entonces tenían que retomar al otro día para no alejarse del objetivo. Éxito y logros. ¿Cuál es la diferencia entre los éxitos y los logros? Bueno, el éxito es dejar a la humanidad un poco mejor de lo que la recibimos. Aquellos son logros. Nada nos vamos a llevar de eso, ni nada vamos a dejar de eso, que tenga que ver con nosotros y que tenga que ver con valores. Así que les voy a contar una historia, y con eso cierro, así no se esperan. Les voy a contar una historia que como una sola palabra, porque no hay que ser Leonardo da Vinci para ser un gran ser, no hay que ser Miguel Ángel, ni hacer el David, ni la Capilla Sixtina. Digo, con una sola palabra basta para dejar a la humanidad un poco mejor. Y les voy a contar la historia de Filipides, que Filipides era un guerrero griego, y además tenía como cualidad que era muy veloz y también muy resistente, justamente resistente. Entonces cuenta la historia de que los persas estaban por atacar a Atenas, entonces Atenas decide encontrarlos a los persas antes de que lleguen a la ciudad, sabiendo que estaban disminuidos en cantidad de soldados, así que los generales, antes de salir a encontrar a los persas, les dicen a su familia que si pierden, se retiren con lo más que puedan, que salven la cultura, que saquen a los chicos, porque los persas van a entrar a violar, a matar, a prender fuego, a profanar. Así que les dan un tiempo determinado para eso, salen para la batalla y con tanta virtud que ganan la batalla. Pero había un problema, el tiempo que se habían dado estaba por cumplirse y había que notificar a Atenas de que habían vencido. Entonces hablan con Filipides, que le dice: Filipides, sos el único que tiene la capacidad, a pesar de estar exhausto luego de la guerra, de llegar a tiempo. Así que con lo que te quede, llega a Atenas para salvar al pueblo, que iba a ser destruido por ellos mismos. Así que Filipides corre y con el último aliento, dice: vencimos. Y ahí muere. Y gracias a eso nosotros hoy tenemos la maratón y las zapatillas Nike. Porque la palabra que utiliza Filipides es Nike. Victorioso. Gracias.